Bueno, bueno, estimados estudiantes de Matemáticas 2, un saludo para todos. Voy a explicarles estos documentos que son muy importantes, que los empapan a ustedes en la temática de la asignatura. Por favor, esto no solamente lo tienen que hacer con Matemáticas 2, esto lo tienen que hacer con todas las asignaturas. ¿Y qué es? Revisar el módulo. Yo le subí el módulo a Q10 hace como una semana, ¿sí? No recuerdo, pero siempre que ustedes, digamos, vayan a ingresar a una asignatura, ya sea en el ciclo 1 o en el ciclo 2, la idea es que no lleguen ahí como totalmente perdidos, bueno, esto de qué será esto, ¿sí? Entonces, es motivarlos a que ustedes vean estos documentos que les acabo de compartir. Sin embargo, estos documentos están en la plataforma Moodle, porque pues según el cronograma de la universidad, ustedes iban a estar en esa plataforma desde la semana pasada, pero ha habido hartos contratiempos porque eh, algunos estudiantes hasta ahora se están matriculando y pues como eso lo manejan directamente de Medellín, entonces por eso no han podido hacer la tarea completa. Entonces, hasta que pasen unos registros de estudiantes actualizados. ¿Sí? Ahí aprovecho pues para darles la explicación de por qué no los han subido todavía a la plataforma Moodle. En esta plataforma ya están todos esos 4 documentos, ¿sí? También están algunos foros de bienvenida, también están algunas actividades que ahora voy a revisar, ¿cierto? Es decir, por el momento, pues lógicamente no tiene fecha de cierre porque ni siquiera ustedes están ahí, pero ahí se van a desarrollar unas actividades con un límite de tiempo. Por ejemplo, les puedo decir, bueno, estas actividades ya no son para el seguimiento del primer parcial, sino del segundo. Entonces, ustedes tienen que desarrollarlas, pero van a ser actividades relativamente más sencillas. Por ejemplo, que les dejo un taller, entonces ustedes lo suben, ¿sí? Ya puede ser como una tarea o como un foro, como un cuestionario, bueno, cualquier actividad. La idea que nos plantea la universidad, muchachos, pues es eh, estar, digamos, involucrados con esta plataforma que es mucho más robusta, es una plataforma con mejoras, ¿sí? Para los procesos de aprendizaje. Aquí yo puedo encontrar múltiples actividades que no estaban en Q10. Entonces, por eso, este semestre lo que se quiere es que nosotros los tutores la utilicemos más que los semestres anteriores. Entonces, muchachos, estos 4 documentos ustedes los van a encontrar y los voy a explicar así de manera rápida porque pues, miren, este es el currículum, ¿sí? ¿Cuántas páginas tiene? No tiene sino 11 páginas. ¿Qué es el currículo? Es prácticamente como el esquema de la asignatura, como aquí lo dice, datos generales de la asignatura. Entonces nos dicen presencial, distancia o virtual. Bueno, estos currículos y el módulo están diseñados para presencial. Entonces, en presencial, pues hay más créditos, hay más horas, pero nosotros hacemos todo lo posible para mirar la mayor cantidad de temas. Entonces, aquí está el objetivo, las competencias, ¿sí? También está los objetivos de aprendizaje. Bueno, el objetivo general de la asignatura es muy importante que ustedes lo lean. Y algo importante, las unidades, ¿sí? Uy, otra vez se puso a llover, pero bueno, esperemos que no moleste el internet. Funciones, concepto, clasificación de funciones, aplicaciones. 2, límites, ¿sí? Definición e entidad de límite, leyes para estimar límites y límite y continuidad. Y 3, derivada. Listos, conceptos y definiciones asociadas con la derivada, leyes para derivar, aplicación e interpretación de la derivada. ¿Listos? Los medios, cómo lo vamos a hacer, bibliografía, la evaluación, ¿cierto? Bueno, por favor, esto está desactualizado. Aquí hay un cambio que ahora los 3 parciales valen el 25% y el seguimiento también vale el 25%. ¿Listos? Por favor, espero que lo tengan en cuenta. Bueno, categorías didácticas y la bibliografía. Bueno, pasemos al módulo.
Por favor, me avisan si pasó al módulo o sigo en el currículo. Pasó el módulo. Listo, muchas gracias. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya son ¿cuántas páginas? 286. O sea que este módulo sí nos va a traer los temas, las explicaciones, ejercicios, talleres y demás. ¿Sí? Este es muy... ¿Por qué se llama cálculo diferencial? Porque ese es el tema central de Matemáticas 2. ¿Listos? Entonces, este es el contenido, pero voy a explicarles, bueno, el mapa de la asignatura, todo lo que está al principio, funciones, ¿sí? Vienen videos, mapas conceptuales, qué es una función, cómo se clasifica, y más adelante, bueno, aquí también tienen videos para que ustedes, digamos, puedan entender mejor el concepto como tal. Notación de una función, bueno, muchísimas cosas acá, conceptos, clases, representación gráfica, en modelos, bueno, todo eso, ¿cierto? Van a encontrar un mundo de tema que va a ser la guía. Luego de las funciones, bueno, yo lo estoy pasando rápido porque pues esto lo vamos a ver, entonces, cuando es creciente, decreciente, funciones lineales, cuadráticas, polinómicas, exponenciales, bueno, esto es bastantísimo, ¿sí? Y nosotros lo vamos a ver, pero vamos a aprovechar el tiempo. Luego de funciones sigue límites, ¿sí? Entonces, hay un empalme entre las funciones racionales y los límites para poderlos entender. Algo importante y aprovechando pues esta gráfica que yo veo acá, espere, minimizamos un poquito, no, ya quedó demasiado listo. Nosotros vamos a utilizar una herramienta app, ¿sí? Que ustedes van a descargar en su celular para hacer estas gráficas. Sin embargo, pues en el parcial les voy a valer la gráfica de la herramienta, pero también tienen que hacerlo manualmente, o sea, mostrarme el procedimiento, cómo llegaron a esa gráfica. Lo que pasa es que, perdón, listo. Lo que pasa es que, por ejemplo, estoy explicando límites, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Límites. Y yo necesito entender el límite de la función en este intervalo. Si yo me pongo a reconstruir la gráfica manualmente, vamos a durar 20 minutos, ¿cierto? Como mínimo, mientras el programa me arroja la gráfica en cuestión de segundos. Y yo lo que necesito es explicar límites, ¿cierto? Y no la representación gráfica. Entonces, por eso es la razón de utilizar esa herramienta. Es una herramienta muy sencilla. De pronto los que tengan iPhone, pues tienen que manejar otra similar, pero es muy fácil de conseguirlo, ¿sí? Ahorita les digo cómo es. Esa la vamos a trabajar también por WhatsApp. Yo les envío pantallazos y cosas así. Bueno, eh, todo esto es aplicaciones de funciones, modelos de funciones, y luego sí pasamos a límites. Entonces por acá está lo de límites, volumen, bueno, listo. Límites, unidad 2. Entonces ese de funciones es amplio, es grandísimo. ¿Cómo vemos los límites determinados e indeterminados, los límites al infinito? Aquí vamos a encontrar algunos talleres, entonces esos son para desarrollarlos. Y por último, bueno, derivadas. ¿Listos? Entonces, esa es la derivada. Preguntas, dudas, inquietudes, algo del módulo, algo del plan del currículo. Algo que quieran preguntar, muchachos. ¿Nada? ¿Les quedó claro? Entonces, ahora sí, Sara, por favor, contéstame cuál es la diferencia entre el módulo y el currículo. Profe, no era yo, era otra compañera, creo. Ay, qué pena. ¿A quién fue que le pregunté? Bueno, Sara, pero tú puedes responder.
Bueno, pues como dijo mi compañero Diego, que en el módulo encontramos bueno, los temas que vamos a ver y pues en el currículum, bueno, como sea, está, nos muestra a qué porcentaje equivale los tres parciales, que son el 25% cada uno. Bueno, muy bien, Sara. En términos generales, pues lo que les decía, hagan de cuenta pues que el módulo es como el conjunto y el currículo es como un subconjunto, ¿sí? Es como un resumen de lo que es el módulo. Bueno, listo, Sara, muchas gracias. Vamos a ver ahora el plan de aula. Por favor, me confirman si lo están viendo. Sí, señor. Sí, 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 señor. Listos. Bueno, este plan de aula, ¿qué es? Es como el cronograma, digámoslo así, como el calendario de la asignatura. Entonces, por ejemplo, hoy 14 de agosto, presentación de la asignatura y condiciones de trabajo, evaluación diagnóstica o prueba diagnóstica, conceptos preliminares y básicos de matemáticas generales, ¿sí? ¿Qué significa? Que vamos a hacer el empalme que les dije, que es, no es que volvamos a ver los mismos temas del semestre pasado, a eso no me refiero, sino qué vamos a necesitar de lo que vimos del semestre pasado para proyectarlo al primer tema de funciones. ¿Listos? Segundo, concepto y representación gráfica de funciones. Tercero, clasificación y característica de funciones. Cuarto, funciones racionales y aproximación al concepto de límite de una función. ¿Sí? En esto de clasificación y característica de funciones, muchachos, ahí nos vamos a demorar un ratico porque hay muchísimas funciones y ahí es donde de pronto les voy a decir, digamos que utilicemos la otra plataforma, que es así, no tiene tiempo y ahí sí pues vamos a tener que aprovechar casi todo el tiempo. Eh, hacer una pausa activa de todas maneras, pero este tema es bien amplio para poder entender lo que viene, límites, ¿sí? Luego, cómo se calculan los límites, tipo de límites, y pasamos al último tema que es derivadas, ¿sí? Concepto y reglas de derivación, derivación de funciones trascendentes, y por último, aplicaciones de la derivada. Aquí la derivada de una función a razón no sea, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces yo siempre coloco que el documento, pues lógicamente es el módulo y alguna lectura que yo les vaya a dejar. Aquí aprendizaje colaborativo, pues es el que nosotros estamos haciendo en este momento. Y en general, pues es relacionar las fechas, ¿cierto? Con los temas. Sin embargo, todo depende también del grupo. O sea, cuando ustedes son juiciositos, cuando ustedes me entregan los trabajos y son, sí, muy puntuales en sus cosas, pues lógicamente podemos avanzar en los temas, ¿sí? Pero si yo veo, por ejemplo, que en el primer parcial les fue muy regular, entonces me toca devolverme un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me gusta, digamos, como dejar temas así como libres como el viento, sino que las matemáticas son una escalera que para aprender a dividir hay que saber sumar, restar y multiplicar. De lo contrario, yo no podría dividir, ¿sí? Entonces, con cálculo pasa exactamente igual. Para ustedes poder calcular límites, tienen que saber muy bien graficar una función e interpretar su representación gráfica, ¿sí? Para ustedes poder hallar derivadas, se necesitan algunas cositas de límites. Entonces, si yo paso el tema, ustedes me van a acumular cada vez más inquietudes y voy a andar perdido en las clases, ¿sí? Yo trato de ir al tiempo de la temática, pero de todas maneras, depende de ustedes de que, digamos, en su autoexigencia y en su disciplina puedan entender todos estos temas. Bueno. Por último, voy a compartirles la prueba diagnóstica, ¿sí? Que esta prueba diagnóstica es lo que tienen que hacer ahorita, en esta media horita que les voy a dejar, ¿cierto? Para que la desarrollen. Lo van a hacer cada uno, ¿sí? Bueno, unos 45 minutos para que alcancen a almorzar algo.
Y bueno, entonces, por favor me confirman si están viendo la prueba diagnóstica. Sí, señor. Listo, gracias. Esto se los voy a compartir ahí se los voy a compartir en el grupo, mejor dicho, ahí hubo cambio de pantalla o siguen viendo la prueba diagnóstica. Ahí está la prueba diagnóstica. Ah, bueno, listo. Es que hay veces programo mal esto y pues, bueno, listo. Bueno, prueba diagnóstica. Entonces, vamos a leerla rápidamente de qué se trata. Como les dije, es para saber ustedes cómo están. Entonces, lo primero es, ¿qué es el cálculo? ¿A qué se refiere eso del cálculo? Segundo, ¿qué es cálculo diferencial? Tercero, esta preguntita, si ya la vimos la vez pasada, ¿qué es álgebra y qué es factorización? La cuarta, ¿cuáles son los métodos de factorización? Y de un ejemplo de cada uno de ellos, ¿sí? Por lo menos de los que vimos, que son tal vez los más usuales, los que más utilizamos. La quinta, ¿por qué un estudiante de contaduría debe tener conocimientos de cálculo? Por favor, esta ya se desarrolla teniendo claro, ¿cierto? ¿Qué es esto del cálculo? Si recuerda algún concepto para dar solución a un problema de matemáticas 1, ¿sí? O sea, lo que ustedes vieron o la matemática de su colegio, por favor escríbalo y trate de explicar el paso a paso con descripciones matemáticas. Y por último, enuncie dudas o inquietudes del módulo y del plan de aula. Por favor, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Sí? Ahorita lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar esta prueba diagnóstica y realizamos una lluvia de ideas. Ustedes me van a decir qué es eso. Pero por favor, eso sí, ya estudiantes de segundo semestre de contaduría, bueno, segundo o más, no quiero solamente el concepto que nos da, o el significado, porque eso realmente es un significado que nos da Wikipedia, o el significado que nos da, mejor dicho, la primera consulta ahí. ¿Qué es cálculo? Y pum, lo colocamos ahí, lo leímos y ahí quedamos. No. La idea es que ustedes vayan un poquito más allá, que ustedes lean el concepto, ¿sí? Puedan leérnoslo a nosotros, pero ustedes interpreten o argumenten a qué se refiere el cálculo. ¿A qué se refiere el cálculo diferencial? Sobre todo esas dos preguntas. ¿Listos? ¿Por qué? Pues porque ese es el nombre de la asignatura, por favor. Matemáticas 2, ¿sí? Pero es cálculo diferencial. Matemáticas 3 va a ser cálculo integral. Entonces, esta materia es base para poder trabajar las matemáticas 3. Entonces, por eso es muy importante aprender a derivar. Algo importante antes de que, digamos, de terminar aquí la grabación, la asignatura gira en tres conceptos. ¿Cuáles tres conceptos? Y espero que los copien por ahí. Funciones, ¿sí? Ese es el primer concepto grande que vamos a ver. Límites. Y el último es derivadas. ¿Listos? En la presentación de la asignatura que encuentran en la plataforma de Moodle, hay un video donde explico corto, en una forma corta, qué significa cada uno. Yo voy a aprovechar para hacerlo nuevamente aquí. Las funciones, que es el primer tema que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a analizar cuándo modela una situación, es decir, cuándo se emplea una función matemática para describir un comportamiento. Por ejemplo, en una empresa, las ganancias pueden depender de las ventas, ¿sí? Entonces, yo quiero modelar esa situación. Digo, bueno, pero si yo vendo 5 artículos, ¿cuánto me gano? Si vendo 10 en un día, ¿cuánto me gano? Si vendo 20, si no vendo nada, ¿cuánto me gano? Entonces, eso se puede modelar como una función. Entonces, cuando ya nosotros analizamos la relación de las variables,
o sea, algo que va cambiando en la función, debemos dar paso a esquematizarlo en una expresión algebraica, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Y luego lo representamos gráficamente. Es decir, tenemos que saber el concepto. Entonces, bueno, venga, escribámoslo por acá. De las funciones, y pues escribámoslo por aquí de otro colorcito. De las funciones nosotros tenemos que ver el concepto, clasificación, clases y representación gráfica. Represent gráfica. Eso es lo que tenemos que ver nosotros de funciones, ¿sí? Concepto, clases y representación gráfica. Son tres cositas. Eso de la clasificación nos demoramos. Esto de la representación gráfica nos va a ayudar el software, el programa que les digo que es una herramienta app. Les voy a escribir de una vez cómo se llama. Lo voy a escribir aquí, aquí en este color. Se llama Mathematics. Es decir, matemáticas en inglés. Uy, aquí me falta una. Ahora que se está como molestando aquí. Mathematics. Estos lo encuentran en la tienda virtual, ¿cierto? La de Play Store, Mathematics, y es una graficadora de funciones. De límites, nosotros vamos a ver dos tipos de límites. Uno, el límite de funciones, ¿sí? Uno va a ser el límite de funciones y ese va a ser determinado e indeterminado. ¿Listos? Entonces, de ese tipo de límites va a ser determinado e indeterminado. Dejémoslo por acá, escribámoslo por acá. Determinado, indeterminado. En este tema de indeterminado es donde vamos a recordar los casos de factorización, algunas cositas de radicales y demás. En las derivadas, ¿sí? Entonces, bueno, algo importante, o sea, dése cuenta que esto es como una escalera, o sea, primero vemos funciones para luego ver límites de funciones, ¿sí? Entonces, eso es respecto a si son determinadas o indeterminadas. Antes de pasar a derivadas, pasamos a otra, voy a hacerle como una flechita acá, que son límites de sucesiones, ¿sí? O también llamadas al infinito, ¿sí? Así como decía Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Este cálculo diferencial en algunos textos también le llaman cálculo infinitesimal, porque vamos a trabajar con bastantes, o sea, pues así como su palabra lo dice, aunque eso no es lo que precisamente es el concepto de cálculo, pero así como nosotros llegamos y decimos, vamos a calcular el tal magnitud, entonces yo puedo expresar esa magnitud con decimales, con cantidades grandes o con cantidades pequeñas. Bueno, por último, derivadas, muchachos. ¿Qué vamos a ver de derivadas? Entonces, el concepto, pero en el concepto sí casi no nos vamos a demorar. ¿Sí? El concepto yo les voy a dejar un video, unos 2 videos de historia, de teoría. Es muy importante saber por qué hay una diferencial en dos o más variables, ¿sí? Y yo estoy seguro que con un videito que les muestre, que es muy lúdico, que me ha parecido muy chévere, van a entender qué significa eso de las derivadas, pero lo que realmente vamos a trabajar aquí bastante son las reglas de derivación. Reglas de derivación. ¿Listos? Esas reglas son las que nos van a permitir derivar. Y la idea es que un estudiante de segundo semestre sepa derivar para poder al cálculo 3 o al matemáticas 3, que es a integrar, porque se necesita ese proceso de derivación para entender el de integración. Y terminamos, Dios mediante, digámoslo así, que nos vaya muy bien, porque ya se dieron cuenta que es un módulo muy extenso, mirando las aplicaciones. ¿Listos? Por favor, aplicaciones de la derivada.
Yo puedo hallar aplicaciones de los límites, aplicaciones de las funciones y demás. Yo quiero responderle algo que dijo Miller porque a mí me quedó como sonando y me parece que que está en toda su razón, digámoslo así, de saber esto para qué sirve, ¿no? Entonces, por favor, no olviden lo que yo les dije en Matemáticas 1. Esto les faculta a ustedes las habilidades y destrezas cognitivas, o sea, le enseñan a pensar a su cerebro con números, con cantidades. Y ustedes como contadores tienen que manejar muchas cantidades y tienen que manipularlas, trabajarlas, sondearlas, aproximarlas, bueno, de todo. Entonces, ustedes tienen que fortalecer esas habilidades. Entonces, cuando ustedes empiezan a desarrollar todos estos problemitas, todos estos ejercicios, ahí le están dando órdenes a su cerebro para que, ojo, vamos a conectar esos conocimientos y vamos creando, vuelvo y digo, como esa destreza de poder desarrollar estos procesos. Y dos, ¿sí? Uno es eso. Esa es una de las razones de que ven matemáticas en todos los niveles y líneas del conocimiento. Y la segunda, muchachos, es que las aplicaciones, tanto de las derivadas como los límites o las funciones, las van a encontrar ustedes de pronto más adelante, de acuerdo a la especialización que ustedes tengan. Porque esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, por decirles algo, la derivada está ahorita directamente relacionada con el mercado bursátil, coma, el Producto Interno Bruto, coma, y la bolsa de valores en los estudios internacionales de mercadeo, ¿sí? Y son precisamente ahorita los asiáticos los que le están dando una paliza a los norteamericanos con todo lo que están haciendo, ¿sí? Porque pues precisamente los norteamericanos dijeron, no, vamos a invertir nuestro dinero en China, que allá podemos contaminar ambientalmente ese país y montamos las empresas que queremos y por eso todas esas empresas americanas como Fisher Price, empresas de carros, bueno, todas las empresas dijeron, vamos a montar en China toda nuestra, porque es barata la mano de obra, porque allá no les interesa si contaminan el medio ambiente, porque en Estados Unidos es muy cara la mano de obra, pero resulta que ya los chinos empezaron a crear su nuevo modelo económico, ¿cierto? Y pues ya son potencia mundial, entonces ellos han estructurado mejor las matemáticas de hoy en día porque esto no se hace solamente para saber cómo estamos o el presente, sino esto se hace para el futuro, ¿sí? Entonces, los chinos están aprendiendo de los gringos, que ellos llegan y dicen, tenemos el plan A, tenemos el plan B y tenemos el plan C. El plan A, resulta que no funcionó, se perdió $1.000.000, tenemos el plan B para justificar, y el plan C y así sucesivamente. Ellos son muy metódicos, y el cálculo nos permite eso, ¿sí? Por eso es que ustedes, yo creo que en muchas películas han visto que están haciendo un análisis de mercados y dicen, bueno, la empresa se va a hacer este proyecto y miren lo que pasa si se vende tanto, si no se vende, ¿sí? A futuro. Esto sirve para predecir. Entonces, cuando ya nosotros entramos digamos, en la bolsa de valores, pues lógicamente ya ellos van a invertir con más confianza porque las reglas de la matemática estocástica, bueno, esto es probabilidad, las reglas de las matemáticas de la probabilidad van a tener mayor certeza en las decisiones que se tomen. Y entonces son mundos muy interesantes, pero para que ustedes puedan llegar allá, pues tienen que aprender primero los conceptos básicos, que es lo que estamos haciendo, y poco a poco, ya dependiendo de ustedes, pues van a autoexigirse. Leía yo la otra vez algo de Yao Ming, que es digamos, vuelvo y digo, él es coreano, y pues en términos netamente el cálculo explicaba eh, por qué Rusia dejó de ser el país que iba en potencia y que iba a superar a Estados Unidos. Entonces, son libros interesantes, pero qué sorpresa que cuando yo llego y abro ese libro, uno cree que hay teoría y la mayor parte son puras fórmulas de cálculo. Entonces, ahí están las aplicaciones. Bueno, muchachos, eso era lo que tenía por explicarles. Por favor, son las 12:20. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla acá. Son las 12:20. Voy a dejarles hasta la 1:05 para que ustedes almuercen, no, por ahí hasta la 1:10 y para que desarrollen esa prueba, pero por favor, la idea no es pasar a leer. Cálculo, ¿qué es? Factorización, ¿qué es? No, sino que ojalá miren el cuaderno
del semestre pasado y me expliquen lo que era álgebra, lo que era factorización. Los que no vieron conmigo matemáticas 1, pues traten de hacer lo mismo que me lo están haciendo para cálculo. Y eso sí, un consejo que les doy, ese cuadernito de matemáticas 1, que espero que que lo tengan todavía, no lo dejen de utilizar. Ojalá escriban en otra hoja matemáticas 2, porque vamos a necesitar muchas cosas que vimos del semestre pasado. ¿Listos? Bueno, vamos a dejar la grabación hasta acá.